Muy buenas tardes, ¿cómo está Congreso Futuro aquí en Santiago? Veo a muchas caras conocidas, algunos profesores, estudiantes. Me encanta, me encanta. El día de hoy nos convoca este Congreso Futuro, Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Y la pregunta que vengo a reflexionar es la siguiente. ¿Para qué sirven los humanos? ¿Cuál es nuestro propósito? Es una pregunta profunda, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Y por los últimos 200 años, la revolución industrial nos ha dado un concepto. Progreso. Que los humanos somos para el progreso, la industrialización, los bienes, construir un mundo mejor a través de las tecnologías, de ir del sufrimiento a la abundancia, pasar de la escasez a esta abundancia. La promesa de un mundo mejor. Pero este progreso ha sido medido con la productividad, ¿no? La eficiencia máxima. Y de alguna manera esta eficiencia y esta productividad nos ha hecho repensar el significado. Hemos perdido ese significado. Y claramente el sistema educacional, el modelo prusiano de la educación, fue construido con este sistema más industrial, ¿no? De la revolución industrial, junto con la fábrica, diseñado para industrializar a la población, ¿no? Y para poder aumentar la estandarización y la alfabetización. Y efectivamente este modelo funcionó, una alfabetización que antes no existía. Y esta promesa dio resultado, un fin noble. Aumentaron las tasas de alfabetización, una clase media emergió, más progreso, disminuyeron las tasas de mortalidad, fuimos de pobreza a estabilidad. Un sistema que entregó este progreso. Y en este progreso que funcionó, de alguna manera el significado de humano productividad pasó a ser sinónimo de lo que estamos acá. ¿Para qué estamos acá los humanos? Por 200 años, esta pregunta y este concepto de progreso fue suficiente, se sintió suficiente. Pero entramos a una nueva paradoja. Hoy día tenemos un problema. ¿Qué pasa cuando las máquinas superan a la capacidad humana? Las máquinas que están haciendo de todo, escriben código, diseñan. Pensábamos hace 5 años que no podían ser creativos y ahora creativas y ahora sí lo pueden ser. Analizan datos, pasan exámenes. Lo vimos ahora con la PAES. Y entonces esto pasa a ser desconcertante, porque esta inteligencia artificial, el progreso, la tecnología, está creciendo exponencialmente. Y ahora, con esta nueva creatividad, nos hacemos una nueva pregunta. ¿Para qué servimos los humanos? Y les hago una pregunta a ustedes. Este es un gráfico, capacidad computacional versus la capacidad humana. ¿Cómo aumenta nuestra capacidad humana en el tiempo? Desarrollamos habilidades y vamos creciendo. ¿Y cómo crece esta capacidad computacional? Con inteligencia artificial, machine learning, etc. Y hay un punto que llaman los expertos de singularity, que es el punto donde la capacidad computacional supera la capacidad humana. Este punto de inflexión. Y les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que estamos? ¿Antes de este punto de inflexión? ¿En el punto de inflexión? ¿O ya nos pasamos de este punto de inflexión? Y creo que hay 2 micrófonos dando vuelta por acá. Me encantaría saber qué dicen ustedes. ¿Quién cree que estamos pasados al punto de inflexión? Levante la mano. ¿Ya? Algunas manos tímidas, pero levantaron la mano, bien. ¿Quién cree que estamos en el punto de inflexión?
¿Y quién cree que todavía falta, que no hemos llegado al punto de inflexión? Ya. ¿Quién podría comentar por qué creen eso? Ahí tenemos 2 micrófonos. Levante la mano y ahí hay una respuesta. ¿Esa respuesta es de antes del punto de inflexión o después del punto de inflexión? El micrófono, si lo pueden acercar. Ahí. Yo creo sinceramente que estamos antes del punto de inflexión, sinceramente porque dependiendo de lo que uno considera como capacidad, ya el humano siempre ha podido crear, pero la máquina todavía no puede crear desde cero como tal algo. ¿Alguien que opine distinto? ¿Hay algunas manos levantadas? Y después puede seguir el debate, ¿eh? Pero mi timer, mi timer me apresura. Pero puede seguir el debate. ¿Alguien que opine distinto? Bueno, buenas tardes. Yo pienso entre igual y distinto, pero a la vez pienso que Chile está muy atrasado aún en la tecnología. Estamos recién dando los primeros pasos con la robótica y yo creo que en unos cuantos años más, unos 5 o 10 años más, ya vamos a poder volar y ojalá que sea lo antes posible. Volar en vehículos transitables. Claro, claro. Sí, ya vemos self-driving cars o estos autos que se manejan solos y pronto los drones que van a poder transportarnos. Y entonces, en esta nueva visión que tenemos, esta superinteligencia que está llegando, algunos expertos dicen que esto se supone que nos debe ser más productivos, ¿no? Yo siempre digo que las máquinas nos quiten trabajo, no el trabajo. Pero entramos a una nueva paradoja, porque en Silicon Valley está pasando el famoso 996, no sé si habían escuchado hablar de esto. Están trabajando, se supone que las máquinas nos tenían que ahorrar trabajo y ahora estamos trabajando más horas y más días para poder llegar a las expectativas. Y algunos expertos dicen que piensan que no estamos listos para lo que viene. Porque la superinteligencia con la robótica va a automatizar mucho de los trabajos para el futuro y va a disminuir esta capacidad cognitiva porque lo va a estar haciendo la máquina. Entonces, la pregunta de ¿para qué somos los humanos? Pasa a ser muy literal. Y esa es la misma pregunta para la educación. Y entonces, ¿para qué sirve la educación? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existe nuestro sistema educacional? ¿Cuál es este rol? ¿Cómo podemos preparar a estudiantes para un futuro que no sabemos cómo será? ¿Por qué siquiera los estudiantes van a intentar? Si las máquinas y los LLM están respondiendo como nunca antes, ¿por qué memorizar fórmulas? ¿Para qué? ¿Para qué competir? Si las máquinas hoy día pueden hacer ese trabajo, ¿cuál es el sentido? ¿O hay algo más? Quiero que vayan a su infancia por un momento. ¿Recuerdan algún momento en donde su corazón fue llenado de curiosidad? ¿La oruga se convierte en mariposa? ¿Cómo pasa eso? ¿El cielo es azul? ¿Por qué es azul? Vuelvan a su infancia en donde presenciaron esa belleza. Y quiero que sientan ese momento, que conecten con la curiosidad de su ser. Y se hagan la pregunta, ¿por qué eran curiosos? ¿Por qué somos curiosos? ¿De dónde viene esa curiosidad? ¿A qué atribuimos esa pregunta? Cuando un niño, una niña, ve algo lindo y le da curiosidad, ¿qué es lo que ve? Ve la belleza misma. Existe una curiosidad porque intrínsecamente es bonito, es bello, es hermoso. Y aquí hay un patrón. Hay un patrón donde la belleza genera asombro, el asombro genera curiosidad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué sucede? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente?
Y esta curiosidad genera comprensión, genera entendimiento. Y este entendimiento de cómo funcionan las cosas genera una agencia, que es nuestra capacidad de actuar. Y esta capacidad de actuar nos da un sentido de servicio. Servicio a lo que amamos. Servicio para tener impacto en la comunidad. Y esto es un círculo virtuoso. De la belleza al asombro, que nos da la gana de explorar, de tener más curiosidad, de esa curiosidad al entendimiento, a la comprensión, esa comprensión a la agencia, y esa agencia al servicio de la comunidad, de querer solucionar los grandes problemas de la humanidad. Y es un círculo virtuoso. Ustedes pueden dudar de esto y pueden decir, esto es muy simplista, ¿no? Pero quiero que piensen grandes científicos, tanto de Chile como del mundo, algunos con historias más conocidas. En Chile no siempre todas son conocidas, ahora gracias a Congreso Futuro sí. Pero científicos que tenían una curiosidad, por ejemplo, Einstein decía que no tenía habilidades extraordinarias, simplemente una curiosidad obsesiva y apasionada, y se hizo una pregunta bastante infantil: ¿cómo sería viajar en un rayo de luz? O Marie Curie, ¿no? Que procesó 8 toneladas de pechblenda o urininita para ver cómo brillaba. Y de hecho, tomaba estos tubos y los dejaba al lado de su cama porque decía que esas luces parecían hadas. Definitivamente no algo que vamos a hacer ahora que entendemos los efectos de la radioactividad. ¿Qué tenían en común estos científicos? No solamente eran personas inteligentes, pero nunca dejaron de ser curiosas, nunca olvidaron ese asombro y en este círculo virtuoso. Y nosotros yo creo que nosotros nacemos con esa capacidad de ser curiosos, de vivir con el asombro. Y les pregunto, ¿cómo sería nuestro sistema educacional si fomentara esa curiosidad? Si nutriese esa capacidad, ¿cómo se vería? ¿Qué tipos de problemas podríamos solucionar? Problemas del cambio climático, hambruna, resiliencia, desafíos agropecuarios. Teníamos recién una charla de eso. Contaminación, agua, escasez, energía, enfermedades como el cáncer. Esta soy yo en mi ciudad natal, Arica. Nací en Arica, hija de padres inmigrantes de India. Luego nací en Arica, nos vinimos a Santiago, estudié bioquímica y cuando estaba estudiando bioquímica en la universidad, mi madre falleció de cáncer. Y yo estaba muy enojada, muy frustrada. ¿Por qué todavía no existe una cura? ¿Por qué todavía nos falta ese progreso? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué no hay suficientes ingenieras, científicos solucionando estos grandes problemas de la humanidad? Y ahí, en mi propia reflexión y tratando de entender mejor cuántos estudiantes entran a las carreras científicas, en Chile 17%, ¿por qué todavía se enseña ciencia de la manera que se enseña? Muy teórica, es como aprender a andar en bicicleta leyendo un libro, llena de teoría, ¿no? Como leer textos escolares. Uno nunca dice, la página 254, ese texto escolar me cambió la vida. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando así, de forma teórica? Cuando yo más aprendí ciencia fue cuando pude ver la belleza y pude experimentar y pude vivirla. Un aprendizaje activo. Y ahí me di cuenta lo afortunada que había sido porque tuve oportunidades para poder experimentar y vivir la ciencia y elegir una carrera STEM, una carrera de ciencia. STEM, de sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Pero esa no es la realidad de todos. Lamentablemente, el Banco Interamericano del Desarrollo dice que 88% de las escuelas en Latinoamérica no tienen laboratorios. Y con esta visión y con querer transformar este problema para que la ciencia sea experimental, para que podamos fomentar la curiosidad, nace Lab4U,
en donde estamos democratizando la ciencia, cambiando la forma en la que se enseña ciencia para que más estudiantes puedan creer y vivir y experimentar con el asombro y la agencia que se merece. Hoy día lo que nosotros hacemos es transformamos los smartphones y las tablets en instrumentos de laboratorio. No sé cuántos de ustedes sabían, pero los smartphones y las tablets tienen una serie de sensores, la cámara, el giróscopo, el acelerómetro, que normalmente son utilizados en juegos y navegación, pero no para experimentar. Lo que nosotros hacemos es transformamos estos dispositivos móviles en laboratorios de bolsillo donde estudiantes pueden experimentar y aprender a través de vivir la ciencia. Estoy yendo para atrás y ver, creo que el video no está andando, ¿o sí? Ahí sí, perdón. Gracias. Alguien en backstage me estaba ayudando. Gracias. Y aquí pueden ver cómo los estudiantes están experimentando en tiempo real, utilizando la cámara para calcular concentración con un colorímetro digital, donde utilizamos computación visual, están graficando datos en tiempo real, movimiento rectilíneo uniforme, están aprendiendo la diferencia entre distancia y desplazamiento, velocidad y rapidez, entendiendo conceptos de concentración, velocidad de reacción, a través de los sensores del celular. Y no solamente a través de la experimentación, hicimos un estudio con el BID, colegios con Lab4U, colegios sin Lab4U, estudiantes con Lab4U, sin Lab4U, y este estudio encontró que los estudiantes que realizan más de 3 experimentos aumentan su conocimiento, su autopercepción del conocimiento y su interés por estudiar carreras STEM. Cuando sabemos que 75% de los trabajos del futuro va a estar relacionado a la STEM, esto parece ser importante. Y después de este estudio dije, buenísimo, vamos a implementar esto. Pero no fue tan así. Sabemos también la realidad de los profesores, ¿no? Que no tienen tiempo para diseñar estas experiencias prácticas, entonces empezamos a diseñar soluciones para ahorrarles tiempo y empezamos a ver, las notas mejoraron, aumentó la motivación de los estudiantes, nos empezaron a dar feedback, los profesores ya no tenían que invertir tiempo diseñando estos laboratorios que ya estaban siendo diseñados, los estudiantes empezaron a experimentar, a aprender, a aumentar su motivación por las STEM, por la ciencia, y entonces dije, listo, ahora estamos listos para escalar y llevar Lab4U a todo el mundo. ¿Y qué hay la profe Norma? Y aquí creo que tengo varios directores también y varios estudiantes en la audiencia. Creo que el director Ricardo Román del Colegio Alberto Legana está ahí. El gran colegio y gran director. Y dijimos, ¿cómo escalamos esto entonces? ¿Cómo llegamos a más estudiantes? ¿Cómo podemos hacer estas alianzas público-privadas? Teníamos paper del BID, de la Universidad de Chile, aumentó la motivación, pretest, post-test con los estudiantes, vimos que mejoraron su rendimiento. Y dije, listo, vamos a escalar, millones de estudiantes, toda Latinoamérica y el mundo. Ambiciosa. Toqué muchas puertas, ministerios acá, allá, Chile, Colombia, México. Pero mire, estos resultados no lo digo yo, lo dicen los papers. Créanle, los papers no lo digo yo. Pero no pasó nada. Y entonces ahí entendí que el problema de la educación es mucho más profundo. El impacto económico de mejorar la educación STEM se va a ver en 10 años, 15 años. No es una prioridad hoy. Los ciclos políticos son mucho más cortos. Y esto me pasó una y otra vez, los más de 10 años que llevamos. Y entendimos que es un problema complejo, un problema retorcido, como dicen, o wicked problem, como dicen los gringos. Que si tratas de mejorar una parte, empeoras otra. Y al cambiar una parte, no sabes qué pasa con la otra. Es un problema intermezclado con narrativas culturales, incentivos, financiamiento. Y tratamos de solucionar los problemas de la educación con un pensamiento industrial como si fuera una máquina. Soluciones lineales. Problema, solución, pensamiento industrial. Creemos que la educación se soluciona de esta manera. No puedes solucionar esto con problemas lineales. Un problema así de complejo no tiene soluciones lineales. No basta con cambiar la pedagogía, regalar una app, transformar la formación docente, aumentar el financiamiento. No basta. Porque los problemas son mucho más complejos y están enraizados
como las raíces de un árbol. Burocracia, estructura, infraestructura, tecnología, acceso, internet, inequidad socioeconómica, etcétera, salud mental, bienestar. Y ahí nos damos cuenta que hay algo más profundo. Entonces, ¿para qué sirven los humanos? ¿Y dónde está la profundidad? ¿Cómo podemos realmente solucionar la educación? Y ahí es cuando entendemos que la crisis de la educación es una crisis de sentido, del propósito mismo de la educación. Y ahí, en ese propósito, digo, tenemos que hacer un cambio y fomentar esa curiosidad interna. Porque si cambiamos el comportamiento de los estudiantes, si motivamos ese pensamiento crítico a través de la curiosidad en este círculo virtuoso, podemos generar un cambio. Y la razón por la que hacemos las cosas es gracias a estudiantes como Gainer, si podemos aumentar el volumen de esta, que sí tiene volumen. Yo digo, uy, Pau, mira. Entonces, la manera como lo explica, los dibujitos, la explicación que tiene y los elementos que muestran, las reacciones que hacen, cautivan mucho mi interés y de verdad me gustaría que siguiera el programa porque al final de cuentas es una motivación para mí. Y esta es la razón por la cual hacemos las cosas, gracias a estudiantes que nos inspiran con su curiosidad. Y no solamente lo digo yo, la OECD, la organización que representa a 61 de las economías más importantes del mundo, Chile en materia educativa sigue estando en los resultados más bajos, nos dice que el momento para mejorar la educación es hoy a través de un concepto muy bonito que nunca había visto yo antes en los papers de la OECD, que es el florecimiento humano, human flourishing. Que para transformar la educación tenemos que construir un sistema que esté enfocado en el florecimiento humano, como dicen los alemanes, el Bildung. Y hay dos momentos, hay un proverbio que dice, hay dos momentos para cambiar algo, o para plantar un árbol. Hace 100 años, hoy día. Hoy es el momento para cambiar la educación. Y para hacerlo, nos basamos nuevamente en esta pregunta. ¿Para qué sirven los humanos? Primero tenemos que responder nuestra crisis de sentido para tener la respuesta. Y mi invitación aquí es para creer en esa curiosidad. Porque cuando fomentamos la curiosidad, cuando nos inspiramos con esta curiosidad, podemos florecer. Florecer para un futuro que podemos conocer, para un futuro donde la belleza pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Creemos que el próximo Einstein, Marie Curie, Humberto Maturana, María Teresa Ruiz podría estar en cualquier sala de clase de Chile y el mundo. Es cosa de inspirarnos a través de la curiosidad. Nosotros creemos que la curiosidad sí puede salvar el futuro. Muchas gracias.